al 13. Sí, veo que está enferma Andrea. Mateo 25, dice así la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Después de esta lectura, ¿qué título le pondría usted, hermano, dice la parábola de las 10 vírgenes? ¿Qué título le pondría usted a esta parábola? Bueno, el título que yo le puse fue: la necesidad de estar preparados en todo tiempo para su segunda venida. La necesidad de estar preparados en todo tiempo para su segunda venida. Y es que ese es el punto central de esta parábola para poderla nosotros comprender. Si nosotros no comprendemos de esa manera, es más, el versículo 13 es la clave, porque una vez él habla de esta parábola, él comienza diciendo: el reino de los cielos es semejante, pero mire cómo termina el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues. Es decir, la parábola se da con ese fin de amonestar, de animar a las personas para que estén vigilantes con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Por eso la necesidad de estar preparados en todo tiempo para su segunda venida. Porque es importante que entendamos la enseñanza principal para evitar errores, evitar herejías, evitar otro tipo de cosas que la gente saca de esta parábola. Obviamente uno, a la medida que va creciendo en madurez en cuanto a la escritura, uno se va ordenando. Quizás yo prediqué esta parábola, no sé, muchos años atrás, no sé, en esta iglesia creo que la prediqué, no recuerdo, y quizás hay que corregir algún punto acá. Bueno, no tanto corregir, sino darle como una segunda importancia. Es que algunos creen que si no se tiene en cuenta que se refiere a la preparación, algunos van a pensar que esta parábola lo que está dando el Señor a entender es que las 10 vírgenes representan acá a la iglesia del Señor, ¿no? Y que cuando el Señor venga, entonces van a haber unos que están listos para irse con el Señor, y que las 5 insensatas, como las 10 vírgenes preparadas, las 5 insensatas representan a aquellos cristianos que por no llenarse del Espíritu Santo, entonces de alguna manera perdieron su salvación. Ese es un punto que hay que tener en cuenta, que no es así. No está hablando, la parábola no está hablando del Espíritu Santo, como lo vamos a ver ahora, aunque eso es algo secundario, sino que él está hablando aquí más de la regeneración o de la gracia salvadora. Entonces, y que hay personas que fácilmente pareciera que están seguros de su salvación, pero no la tienen. De eso se trata. Entonces tienen que más como ratificar la seguridad de la salvación para aquellos que la tenemos, y también aquellos que no están, entonces ver cómo se despiertan o cómo hacen algo para esa parte. Ahora, otro punto acá, y por eso nosotros no somos dispensacionalistas,
porque la tendencia de los pastores dispensacionales o de los teólogos dispensacionales es que ellos entran en problema con la parábola, porque la parábola está en Mateo capítulo 25 y en Mateo capítulo 24 para ellos ya ha ocurrido el rapto. En Mateo 24 ha ocurrido el rapto. Entonces, ¿dónde ubicamos la parábola de las vírgenes? Entonces ellos la ubican en el tiempo de los 7 años de la gran tribulación. Así que la parábola, dicen ellos, es para aquel periodo de gran tribulación, porque la iglesia ha sido raptada. Entonces el periodo de la gran tribulación, los que quedaron. Ahora la pregunta es, si eso es así, entonces ¿de qué nos sirve a nosotros la parábola? Ellos la aplican, dicen, claro, es una amonestación para nosotros, no para la segunda venida de Cristo visible, sino para el rapto, que es secreto. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos que esta parábola habla de la segunda venida de Cristo visible, que es única. No hay dos venidas de Cristo, es una sola, y en esa sola está el rapto. El Señor nos rapta, encontrarnos con el Señor en el aire, y luego que Él está y lo vemos, y luego venimos y entramos con Él para dar el juicio a las naciones, como lo vamos a ver posteriormente. Bueno, hay que aclarar acá a manera de introducción lo siguiente, y es que Mateo capítulo 24 y 25 responden a dos preguntas. Mira, hermanos, cuando uno entiende esto va a comprender mejor Mateo 24 y 25, que la situación aquí es que el Señor responde a dos preguntas, y por eso ahora Él va a dar 3 parábolas para responder a esas 2 preguntas. Nosotros vamos a ver la segunda, dentro de 8 días miraremos la tercera, la primera la vamos a dejar. Pero miren el Mateo capítulo 24, 1 al 3, y ahí vamos a dar cuenta las preguntas que el Señor va a responder. Dice Mateo 24, 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los discípulos se acercaron a Jesús para mostrarle los edificios del templo. Dice ahí, respondiendo Él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Y qué es lo que los discípulos le están mostrando? Dice que ellos vinieron para mostrarle los edificios del templo. Entonces Jesús les dice, le responde el Señor, ¿veis todo esto? Luego dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Tan hermoso el templo, ¿no? Pero les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, todo va a ser derribado. El Señor les dice así. Entonces ahora el versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, aquí están las 2 preguntas, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Uno pudiera ver ahí tres preguntas realmente, aunque yo veo 2. Mire la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Qué acabo de decir Jesús? No quedará piedra sobre piedra. Es decir, va a llegar un día donde este templo va a ser derribado totalmente. Entonces le preguntan, bueno Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego la segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo pongo una sola porque en el momento de la venida de Jesús de una vez está el fin del siglo. Hay que tener en cuenta esas 2 preguntas porque el Señor lo que va a hacer ahora es responder las 2 preguntas. Y entonces Él comienza a responderlas y todo Mateo 24 está dedicado a responder la primera, que es ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será la destrucción del templo? Mire cómo termina el versículo, o cómo dice el versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este versículo metió en problemas a un predicador llamado Armando Alducin, porque él pensó que la generación comenzaba cuando Israel se unió en el 1948, y él hizo la cuenta y dijo ya la generación se cumple. Por eso él comenzó a dar fechas, primero que venía en el 2021, el 2022, ahora en el 2028, y hubo problemas. Y él dijo, pero es que como dice ahí que no pasará esta generación, mire, el Señor aquí está diciendo no pasará esta generación de ellos hasta que suceda, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué? La primera pregunta, ¿cuándo va a destruirse ese templo que no va a quedar piedra sobre piedra? Bueno, el Señor dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y fue verdad. Más o menos esto el Señor lo dijo en el año 27, digámoslo, o en el año 30, más o menos, porque recuerden que Jesús nació siempre
3, 4 años antes del año 0. Y Jesús tuvo 33 años y medio. Pongamos que en el año 30 el Señor dijo esto y la generación en el año 70 fue destruida Jerusalén. Los discípulos fueron esparcidos, ya se acabó la nación de Israel, no volvió a haber Israel hasta el 1948. Entonces no quedó piedra sobre piedra, se cumplió con la destrucción de Jerusalén. Entonces digamos que esa primera pregunta fue contestada. Pero ahora hay la otra pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ahora el Señor va a usar 3 parábolas para contestar a esa pregunta. Una de las parábolas es la del siervo fiel y prudente, la otra parábola es la que vamos a tratar ahora nosotros, las 10 vírgenes, y luego la parábola de los talentos dentro de 8 días. Esas 3 parábolas nos van a responder la segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Porque después de la parábola de los talentos, usted ve en la Biblia aquí, Mateo capítulo 25, que dice el juicio a las naciones. Es decir, ese será la venida de Cristo y el fin del siglo, que sería el juicio a las naciones. Entonces, entendiendo eso, hermano, nos va a ayudar. Ahora, miremos entonces, ahora sí, estas 3 parábolas brevemente. Mateo 24, 36. Y ahí ya comienza a contestar la segunda pregunta, ¿cuándo señal habrá de tu venida? Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora leamos desde el versículo 42 en adelante. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí viene la primera parábola. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé su alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón, mi Señor tarda en venir, mi Señor tarda en venir, eso hay que tenerlo en cuenta, y comenzare a golpear a sus consiervos y a una comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos. ¿Ven? La primera parábola del siervo vigilante pues no tiene mayor explicación, eso es muy clara, por eso no la quise traer acá. Pero sí quiero traer la segunda parábola, que es de las 10 vírgenes, que entendemos que es el Señor contestando a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Verdad? Y entonces por eso el Señor como el punto, y lo mostró, y la idea, y vamos a ver otro chesco, lo de los talentos. El Señor se fue, pero no ha venido. Y como dice Pedro, muchos tienen la sensación, que se está demorando demasiado, no regresa. Y entonces, por no regresar, el Señor pone el primer ejemplo de la parábola, el siervo se va a portar mal, como no viene todavía. O el ejemplo que pone ahora de las 5 vírgenes insensatas, que como el Señor no viene todavía, no se preocuparon por su vida espiritual, o como lo vamos a ver dentro de 8 días, aquel siervo inútil, que como el Señor no viene todavía, pues para qué me esfuerzo. Es decir, el punto aquí, hermanos, es que el Señor va a venir, que aunque Él se demore, eso no indica entonces que la iglesia no debe prepararse, sino que un creyente verdadero, a pesar o a sabiendas de que el Señor se tarda, para nosotros, para el Señor no, porque el Señor va a venir en el tiempo que Él dijo. Hermano, eso no quiere decir que nosotros entonces vamos como a ser lochosos, ¿será? Miguel de Locha, tranquilos, como no prepararnos, como no ser vigilante. La idea es que el creyente debe estar siempre vigilante, vigilando su vida espiritual a esa venida. Y obviamente hay muchas personas que no quieren arreglar con el Señor, creen que se demora todavía. De pronto algunos tienen los hijos pequeños, de pronto algunos apenas están comenzando los estudios, de pronto comenzaron su empresa, de pronto hay una familia que todavía no ha llegado a lo que ellos quieren que llegue. Entonces dirán, no, el Señor todavía, no, Él en esta generación todavía no viene, se va a tardar más. Y pueden vivir fácilmente las vidas como muy
desprovistas de vida espiritual, y por eso el Señor tiene entonces ahora que venir y advertirnos con esta parábola. Ok. Una boda judía y la espera del esposo, o en este caso del novio. Obviamente el Señor toma un acontecimiento de la vida real y es una boda judía, por lo general, dependiendo pues obviamente de la capacidad de las personas. Había bodas bien especiales en ese tiempo, y aquí el punto es que no podemos decir que esas 10 vírgenes representan a la iglesia. Lo que podemos decir es que las 5 sí representan a la iglesia, y las otras 5 son personas que pensaban que eran de la iglesia, pero no eran de la iglesia. Y entonces, obviamente, tenemos que tener cuidado en la interpretación, porque el Señor dice: el reino de los cielos es semejante, y pone una boda. Y obviamente estas vírgenes acá no podemos interpretarlas como la boda sino más, Señor está poniendo un ejemplo, pero no es como la boda, porque se supone que aquí estas vírgenes en la parábola realmente son damas de compañía, o damas de honor, mejor se diga. Que en la finca o en la hacienda está el novio, y está también la novia, y el novio se va a casar es con la novia. Ese más o menos es lo que sería una boda. Pero en esas bodas, como veíamos la vez pasada, habían ciertos requisitos. Así ya veíamos que tenía que tener un traje especial, vestido de boda. Pero aquí es que esas damas de honor o damas de compañía, que no eran la novia obviamente, eran vírgenes obviamente, mujeres que no se habían casado, pero que las usaban para hacer un evento especial, y tenían una entrada obviamente a la hacienda, y como era de noche, además que todo se hacía como por la noche, entonces ellas tenían que llevar, para poder entrar, el requisito era que tenían que llevar una antorcha, una lámpara, dice, una antorcha, y entonces con la antorcha que iba alumbrando ellas podían entrar. Ese era el requisito para entrar allá. Ahora, el asunto acá es que parece ser que el novio se tardó en abrir, en salir para recibirlas, ¿no? Y entonces ahí es donde vemos el detalle, que las lámparas se comenzaron a apagar. Más o menos esa es la idea. Entonces, tomando eso, el Señor ahora nos va a dar una lección. Bueno, voy varias cositas acá breves y luego entramos en la aplicación. Jesús compara entonces su segunda venida con la espera de 10 vírgenes, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando las lámparas, salieron a recibir al esposo. Salieron a recibir al esposo o al novio. Aclaro ahí, el esposo, el que se va a casar, no es con ellas. Ellas son damas de honor, la novia está por ahí. No se menciona acá, pero ellas van a recibir al esposo. Entonces, estas damas de honor se requería que llevaran una lámpara, como dije. Otro punto acá es que estas vírgenes o damas de compañía se dividen en 2 grupos, y de una vez se mencionan, versículos 2 al 4, dice: 5 de ellas eran prudentes, 5 de ellas eran insensatas. Esa palabra insensata es un poco fuerte, porque son personas que carecen de algo, no son precavidas, son como tontas, ¿no? O sea, son despreocupadas, hay una insensatez en ellas, no tienen cierta sabiduría. Y la insensatez se descubre aquí cuando dice, versículo 3, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ellas tomaron sus lámparas o sus antorchas. Algunos dicen que eran unas lamparitas, o mejor unas, lámparas de barro, que para poder mantenerlas tenían que llevar una vasijita de aceite. Otros dicen, no, es una antorcha, que esa antorcha igual necesitaba, ellas se les echaba aceite y por encima y prendían. Pero llegaba el momento donde fácilmente comenzaban a apagarse, entonces con el aceite le echaban otra vez y encendían otra vez. La idea es de una antorcha. Entonces ellas sencillamente dijeron, bueno, ¿a qué hora nos vamos? A las 7 de la noche. ¿A qué hora es la reunión? A las 10. Hasta se alcanza para 5 horas. Echémosle un poquito y listo.
Eso hicieron las insensatas. Dice verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, llevaron algo extra. Y es interesante las vasijas, porque esto es afuera, tomaron de afuera algo. Y juntamente con sus lámparas. Entonces vemos que ahí hay insensatas, prudentes. Las prudentes llevan prendidas sus antorchas, pero llevan aceite en sus vasijas. ¿Por qué? Prudentes. Si llegan a fallar, si llega a faltar, uno nunca sabe, se varó el avión. Bueno, y hay que echarle aceitico para que sigan prendidas. Ok. Las otras dijeron, no, eso que vamos a encartar con eso. Ok. Luego vemos aquí la similitud de aquellas vírgenes. Pero antes de hablar de la similitud que tengo acá y también la diferencia, ya tratando de aplicar acá, ¿qué es ese aceite? Si decimos que es el Espíritu Santo, como yo anteriormente pues pensaba, obviamente yo lo pensaba bien porque solamente que no le daba la prioridad. Si decimos que es el Espíritu Santo el aceite, tendríamos entonces que creer que la salvación se pierde. Teníamos que creer entonces que las 10 vírgenes eran cristianas, salvas, y que a las 5 insensatas se les acabó el aceite, es decir, dejaron de buscar la llenura del Espíritu Santo y por eso no entraron a las bodas. Entonces entramos en un problema. Entonces tiene que ser, esa vasija que es externa, tiene que indicar algo mayor. Y eso mayor, hermanos, como yo leí en varios comentarios, es la regeneración o la gracia salvadora. Es decir, tener la seguridad de la salvación. Obviamente cuando uno tiene la gracia salvífica en nuestros corazones, se tiene al Espíritu Santo. ¿Ve? Pero, y esto es importante porque lo que está diciendo es que esa vasija de afuera, da de alguna manera, porque la antorcha está tipificando en sí a la persona. Y entonces el aceite está tipificando, pero note, pero es el aceite de afuera. De la vasija está tipificando de alguna manera la salvación que viene de Dios, que no es mía, la salvación no se halla dentro de mí. ¿Cuál es el problema de las insensatas? Que las insensatas pensaban que ellas, por su propio producido de luz, en este caso sus propias obras, era suficiente para alumbrar y de esa manera entrar donde el esposo. ¿Qué pasó con las sensatas? Llevamos lámpara, aceite extra porque no confiamos en nosotros, sino que creemos que la salvación es de afuera, es decir, viene de Dios, y ese aceite lo necesitamos para que alumbre, y fue así lo que pasó. Por eso estas se quedaron atrás, no pudieron entrar porque no tenían la salvación. Pero lo interesante era que estaban dentro de las que sí tenían la salvación y se parecían, porque entonces quiero que miremos versículo 5, las similitudes de aquellas vírgenes. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Note las similitudes, todas tenían lámparas en sus manos. Todas salieron a recibir al esposo. Todas esperaban la tardanza del esposo. Todas cabecearon y se durmieron. Todas oyeron la voz del que anunciaba la venida del esposo a medianoche, y todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta ahí no hay diferencia. Y todas son vírgenes. Me faltaba ese detalle. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de la iglesia, hermanos, hay muchas personas que son sumamente parecidas a los cristianos verdaderos. Es decir, su comportamiento es muy parecido. La única diferencia, o la diferencia que vamos a ver, la encontramos acá, versículos 8 al 12, que lo voy a leer y luego le digo las que encontré. Versículo 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: no. Mas él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Entonces, la gran diferencia entre las vírgenes prudentes de las insensatas es que las lámparas de las insensatas se apagaron, no así las de las prudentes. Porque las prudentes tenían aceite, y entonces con ese aceite que tenían seguía ardiendo. Las insensatas no tenían aceite, ¿cómo le iban a echar? Esa es la diferencia. La otra diferencia: las insensatas no tenían aceite, no fueron precavidas, no lo tomaron. Es decir, ellas, por no ser precavidas, no lo tomaron. Es decir, vivieron el cristianismo, digámoslo de esa manera, sin preocuparse mucho por su condición espiritual. Otro punto: las prudentes no les podían suministrar del aceite a las insensatas, porque esto es algo personal. Ella dice: no podemos nosotros darle porque se nos acaba. Pero el punto aquí es que la salvación es intransferible. La salvación es tan personal que yo no puedo darle la salvación a mi esposa, ni a mi hija, ni a mi mamá. Es mía. Cada uno debe tener la salvación que es personal. Esto es intransferible. No es que alguien dice: no, es que mi papá es pastor y por eso paso. Mi hijo es pastor y por eso paso. Mi esposo es pastor y por eso paso. O es el líder, o como algunos dicen: a mí me va bien porque mi familia toda es cristiana. Oran por mí. Y yo voy a... oran por mí y yo paso por ahí por la ley de la raza. El Señor me va a tener en cuenta porque ellos rezan por mí. No, aquí no hay tal. No es como la Iglesia Católica enseña que entonces yo, si fuese así, y eso es lo que Martín Lutero tuvo que venir y derribar. Entonces quiere decir: yo soy tan santo que hago obras santas y alcanzan para mí, pero como me sobran, entonces se las doy a mi familia. Eso no es verdad, así no es. Esto es a nivel individual. Otro punto aquí: las insensatas no se encontraron cuando llegó el esposo. Ese es el punto más crítico. Como no tienen aceite, vayan y compren. Se fueron a buscar aceite. Muchos dicen: ¿y a dónde? Si era medianoche, ¿dónde van a encontrar? Otros dicen: de pronto encontraron porque regresaron. Mire, aquí lo importante no es si había dónde encontrar. Lo importante no es si regresaron hubo con aceite para luego tocar la puerta. Eso no es lo importante. Lo importante aquí es que cuando llegó el esposo, ellas no estaban. Eso es lo importante. Y el esposo llegó, encontró las 5 prudentes, se las llevó y cerró la puerta. Ahora, eso se hacía. Investigando un poquitico sobre esto, sí, era así. Las personas que iban a entrar a la boda llevaban las antorchas. Entonces dice que había una puerta para entrar y se abría y esperaban y llegaban todos a cierta hora. A la hora cuando el esposo salía, todos los que estaban ahí entraban porque entraban, tenían antorchas y miraban. No hay nadie más, no, bueno, cerraban la puerta. La cerró el esposo. ¿Quién la va a abrir? Esto es muy parecido a Dios cuando cerró la puerta de la arca de Noé. Dios cerró la puerta y luego comenzaron a tocar y ya no hubo oportunidad. Y cuando llegaron a la puerta ya fue demasiado tarde, y aunque gritaron: Señor, ábrenos, ábrenos, yo no sé si les abrió, yo no sé si él salió, solamente sé que hubo una declaración y que es que no las conozco. Y así termina la parábola. Ahora vamos a mirar la aplicación. Yo tengo 3 aplicaciones, que ya lo he venido mencionando un poco ahí, pero tengo 3. Número 1, la segunda venida de Cristo es una realidad, aunque se tarde un poco. La segunda venida de Cristo es una realidad, aunque se tarde un poco. Recuerde que estas 10 vírgenes esperaban la segunda venida de Cristo o de este esposo, y él se tardaba. Y como se tardó, esa fue la razón por la cual las 5 insensatas, al no llevar provisión,
se les acabó y por eso no estaban preparadas para cuando el Señor vino. Es decir, y esto otra vez tipifica que nosotros no somos salvos por nosotros, sino somos salvos por la gracia de Dios que viene de afuera. Dios es el que nos da la gracia, es el que nos da la salvación. El punto entonces es que el Señor va a venir y nadie va a saber a qué hora. Ya lo habíamos leído en Mateo 24, 36, una vez más, Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Por qué necesitamos estar preparados y que esa antorcha esté ardiendo? Es decir, ¿por qué el creyente o la persona debe estar tan segura de su salvación todos los días, saber que esa persona es salva y estar avivada esperando al Señor? Porque no sabemos cuándo va a llegar. Mire lo que dice el versículo 42, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25, 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora ni en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, todo esto se trata de esa segunda pregunta que le dijeron, ¿qué señal habrá de tu venida? Y el Señor lo que les está diciendo en otras palabras es, mire, usted lo que les toca es prepararse. Prepararse. Y el ejemplo que les pongo de las 10 vírgenes es que la única preparación es estar seguros que ustedes llevan aceite en sus vasijas para mantener las lámparas encendidas. Segunda de Pedro 3:9, el que estaba anotando, la aparente tardanza del Señor es porque Él espera que todos los que Él ha llamado a la salvación sean salvos. Dice, no es que el Señor retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que más bien Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, el Señor retarda para nosotros su segunda venida, no es que la tenga por tardanza, pero ¿por qué lo hace para nosotros? Si es que es para nosotros tardanza, es porque, hermanos, Él está esperando que otros sean salvos. Y mientras eso, tú y yo debemos evangelizar, llevar la palabra. Número 1, la segunda venida de Cristo es una realidad, aunque se tarde un poco. Número 2, no todos los profesantes son verdaderos, muchos están camuflados. No todos los profesantes, los que dicen ser cristianos, no todos los que dicen ser creyentes son verdaderos, y aquí está representado por las 5 vírgenes insensatas. Es decir, muchos se parecen externamente a los creyentes, pero sin la regeneración. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, y voy a leerlo, 2 de Corintios 13:5, es una advertencia y obviamente nosotros debemos estar seguros de la salvación, pero es bueno que eventualmente miremos 2 de Corintios 13:5. Dice así, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, es decir, debemos examinarnos, debemos probarnos si estamos en la fe. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, yo todos los días me examino por la palabra, por mi conducta, si estoy en la fe, si soy regenerado. Pero la afirmación del apóstol Pablo es, ¿acaso ustedes mismos no se dan cuenta por Jesucristo que son reprobados, que son aprobados, a no ser que estén reprobados? El asunto entonces acá es que nosotros debemos examinarnos por la palabra de Dios. Por eso se nos invita cada día a estudiar las Escrituras, a orar y a ver un resultado en nuestro caminar con Dios. ¿Qué es eso? Y yo sé, hermanos, el creyente, el verdadero creyente sabe que es salvo, porque el Espíritu le da testimonio a su espíritu de que es hijo de Dios, y nosotros lo sabemos, como lo habíamos dicho estos días, hablando de los 3 estados del hombre, de los 4 estados del hombre. El hombre en el estado caído peca y no le importa, pero en cambio el hombre en el estado regenerado, cuando él cae en algún pecado, él inmediatamente por la obra del Espíritu Santo lo sabe. No solamente lo sabe, sino que él hace algo para salir de ahí.
Es decir, él se arrepiente. Pablo diría en otras palabras, si alguien peca dentro de la congregación, voy a decir algo fuerte aquí, hermanos, por favor, así sea su familia, usted no tiene por qué, ¿cómo es que se dice la palabra? Usted no tiene por qué admitirle o estar de acuerdo en sus, ¿cómo se llama? En sus excusas. En otra palabra, no sea alcahueta usted. Si yo veo un familiar mío que dice que es cristiano, pero yo no lo veo caminar como cristiano, yo no soy una alcahueta, yo le digo, usted no es un hijo de Dios. Porque le vamos a crear falsa esperanza. Le vamos a crear una falsedad. Yo sé que ahora no soy tan duro, porque yo un tiempo atrás y le oré al Señor y le dije, Señor, yo quiero exponer la palabra, porque yo sé que el Señor es el que cambia el corazón. Pero las advertencias que la misma Biblia da, y el apóstol Pablo lo está diciendo aquí, es que si yo veo a una persona que no camina, yo no le voy a dar falsas expectativas, falsas esperanzas. Decirle, no, usted sí es un hijo de Dios, solamente es que le falta que se dedique más. Mire, le falta que tome como la iglesia más en serio, le falta que por favor... ¡No! Un hijo de Dios no necesita que se le diga qué hay que hacer. Él va y ora, él tiene la iglesia como su prioridad, él tiene sus estudios bíblicos, él quiere crecer porque es un hijo de Dios, hermano, porque es un regenerado. Y aquellas personas que dicen ser cristianos, no sé si de pronto algunos vengan a esta iglesia, puede ser, o a la de Tuluá, y no muestran estas evidencias, son como las vírgenes imprudentes, que cuando el Señor venga aquí se van a quedar, la puerta se les va a cerrar, que no están preparados. Por eso este texto es impresionante. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, a no ser que estén reprobados. Es decir, un reprobado no se va a examinar, un reprobado no se va a percatar, un reprobado va a hacer lo que quiere porque él es esclavo del pecado. Él es esclavo de la justicia. Pero no cambia, pero es el mismo tanto tiempo y sigue siendo el mismo. Examínese a ver. Usted es un reprobado, porque un hijo de Dios puede caer en pecado, pero él se va a examinar. Y el examen es que va a llegar a los pies del Señor y le va a pedir cambio, Señor, ayúdame por favor en esto. Y número 3, que es lo más fuerte de esta parábola, de la aplicación: después de la muerte o la segunda venida de Cristo, ya no hay oportunidad de salvación. Después de la muerte de una persona o de la segunda venida de Cristo, nosotros vamos acá, pues la segunda venida de Cristo es parecido a la muerte. Usted no sabe cuándo va a morir ahora, no sabemos cuándo va a venir Jesús. Hay gente que bajando las gradas salió y una bala perdida, voy a cruzar la calle, hay totazo, se acostó a dormir y a las 4 de la mañana el cónyuge lo va a tocar y frío, ahí quedó, no se dio cuenta. No sabemos, no sabemos. Usted se sube a ese vehículo y usted no sabe, se sube a ese avión y no sabe, sale de la casa y no sabe si llegue. Yo voy bajando la grada siempre, yo no sé, tengo un versículo: Señor, tú guarda mi salida y mi entrada de hoy para siempre. Pero no sabemos. ¿Cuál es el punto entonces? Mientras estemos con vida, mientras estemos esperando, el Señor se tarda tal vez, pero mientras estemos esperando, esa es la oportunidad. Y usted va a creer, hermanos, las 5 vírgenes insensatas iban con sus lamparitas ardiendo y las prudentes también, y todo el tiempo veían que las prudentes llevaban una porción de aceite extra. Y ellas nunca nunca se acercaron, nunca le preguntaron, nunca dijeron, estaban tan confiadas en ellas mismas. Hay mucha gente que está engañada. El asunto es que a Dios no se le pasa nada. Voy a leer otra vez estos versículos, Mateo 25, 10 al 13, porque mire lo que pasó. Mateo 25, 10
al 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes van a entrar? Los que están preparados. ¿Cómo estamos preparados nosotros, hermanos? Con la seguridad de la salvación. No, otra vez no podemos decir que el aceite es del Espíritu Santo, porque entonces, si decimos que es el Espíritu Santo, entonces entraríamos a depender de nuestras obras. Es decir, el Señor va a llevar a los que están preparados. ¿Quiénes son los que están preparados? Los que tengan más Espíritu Santo. ¿Y cómo me llena el Espíritu Santo? Orando, ayunando. Y entonces estaríamos, hermano, como la mayoría de las iglesias que no tienen la seguridad de la salvación, o que creen que la salvación es por ellos, y entonces están buscando ser llenos del Espíritu Santo. A cualquiera que le imponga las manos, ahí está más lleno, Señor, más lleno. No, hermanos, nosotros cuando hemos recibido la salvación, ya tenemos al Espíritu Santo. Y no hay cristianos de primera, de segunda, de tercera categoría. No, hay cristianos. Punto. Gente salva o gente no salva. La Biblia no registra 3 grupos, ni 2. La Biblia no registra que hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Porque muchos dicen aquí, en el rapto se van los cristianos espirituales. ¿Y quiénes se quedan? Los cristianos carnales. No, no hay eso. Hay cristianos y hay impíos. Entonces solo entrarán a las bodas del Cordero los que estén listos, los que estén preparados. Y comenzamos aquí lo duro. No es suficiente haber hecho una profesión de fe, de decir Señor, Señor, necesito un cambio de corazón. Ellas dijeron, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor, Señor, ábrenos. Las prudentes decían, Señor, Señor. Las insensatas también le decían, Señor, Señor. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Versículo 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. Esa palabra es no os conozco como mis ovejas, no os conozco como mi pueblo. Dios sí los conoce, porque Él los hizo, porque Él los creó. Es decir, sí los conoce para condenarlos, porque luego va a venir, después de esto viene el juicio de las naciones y el Señor va a llamar y dice, venid a mí los a mi derecha, los benditos de mi Padre, y a mi izquierda los malditos. El Señor sí las conocía, es más, todo el tiempo las conoció, caminando con las 5 prudentes, las conoció todo el tiempo, pero no las conoció como regeneradas, no las conoció como su pueblo, no las conoció como sus ovejas. Recuerda Romanos 8, 29, dice que a los que conoció, los predestinó. Ahora, la palabra conocer aquí, cuando él dice no las conozco, se refiere a un conocimiento, digamos, de una relación íntima. Hay quienes dicen que esa es la misma palabra que se usa ahí para una relación sexual entre un hombre y una mujer, de un conocerse, de una intimidad. Cuando el Señor dice aquí no las conozco, está diciendo ustedes no son mías, no las conozco en el ámbito de la salvación. Por eso vamos a mirar unos pasajes que es segunda de Timoteo 2, 19, porque el Señor a unos conoce y a otros no conoce, y aquí estamos hablando de la salvación. Segunda de Timoteo 2, 19, mira lo que dice. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué el Señor a las 5 prudentes les abrió la puerta y les dijo sigan? Y cuando llegaron las insensatas, no sabemos si les abrió la puerta, la palabra no dice, pero el Señor les dice no las conozco.
¿Y por qué aquí dice en Timoteo, el Señor conoce a los que son suyos? Entendemos que el conocimiento del cual se habla aquí es un conocimiento para salvación. Es decir, ustedes no son mías. Juan 10:27, y yo quiero que usted mismo lo mire porque estamos hablando del conocimiento. ¿A qué se refiere? El conocimiento ahí de no las conozco. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ve? Mis ovejas son las que oyen mi voz. Mis ovejas son las que yo conozco, yo las conozco, y mis ovejas son las que me siguen. Note que el Señor conoce a sus ovejas. Por eso hablamos de un conocimiento aquí para salvación, un conocimiento de la gracia, un conocimiento, digamos, de las que Él escogió desde antes de la fundación del mundo y que les aplicó la redención en Cristo y ahora son de Él. ¿Por qué las conoce el Señor? Porque Él las escogió. Sencillo. ¿Por qué las conoce el Señor? Porque Él murió por ellas. Entonces cuando las ve a ellas, ¿qué hacen aquí? Es decir, están dentro con los que son, pero no son. Y cuando venga el Señor, parecido a lo que llamamos hace 8 días, ¿no? Usted no está vestido de boda para afuera. Y aquí está diciendo, no las conozco. La expresión no las conozco entonces es reiterado por Jesús, y ya vimos la primera en Mateo capítulo 25, que es la parábola que estamos viendo. Va a ser respondiendo, dijo, no os conozco. Pero también en Lucas 13, vamos a ir a dos versos más para terminar esta parte. Lucas capítulo 13, y yo quiero leer esto porque esto del versículo 22. Lucas 13, 22. Miren lo que dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No sé si estas son las insensatas, puede ser. Muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, note, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Hay mucha gente que: ábrenos, Señor. No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, note que esto es impactante, Dios mío, comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. No basta con ir a una iglesia, no basta con recibir enseñanza, no basta con recibir teología, no basta con recibir conocimiento. Si ese conocimiento no me lleva a rendirme al Señor para que Él cambie mi vida, no sirve de nada. Y el Señor les va a decir: no te conozco. Pero me enseñaste, no sé quién es. Pero estuviste conmigo, no sé quién es. Es decir, no los conozco para salvación. Y el texto que conocemos, Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Duro este pasaje, duro este texto. No todo el que me dice Señor, Señor, recuerda las 5 insensatas: Señor, Señor, ábrenos. Otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era la voluntad de Dios para estas insensatas? Que se llenaran de aceite, que tuvieran el aceite extra. Y entonces el versículo 22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Note, esto es más fuerte: ¿no profetizamos en tu nombre? Profetas. Y aquí entran los pastores y los apóstoles y los líderes y todos aquellos que usaron el nombre de Cristo para hablar, usaron el evangelio para hablar de Cristo, pero nunca fueron salvos. En tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
echar fuera demonios no garantiza de que es salvo, porque el mismo brujo también lo hace. Hacer milagros en el nombre de Jesús no garantiza, porque Dios, aun si es un falso, Dios puede hacer un milagro, porque los milagros no dependen de la persona ni del que ora, sino de la misericordia de Dios. Amén. Y Dios puede hacerle un milagro si Él le da su gracia y su misericordia al mismo impío. Así que el hecho de que un pastor ore por un enfermo y se sane, eso no garantiza de que él es salvo. No. La única garantía, hermanos, es una vida cambiada, una vida regenerada. Es la única garantía, no es lo que yo hago. Muchos me dirán: en tu nombre hicimos todo esto, por eso muchos pastores se van a condenar, van a ir al infierno detrás del púlpito. Y ahí es donde tenemos que entrar a examinarnos, Señor. Versículo 23, después de esto, que muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice hacedores de maldad? Ustedes sí los conoció. ¡Claro! ¿Por qué les dice nunca os conocí? Y luego le dice: apártese de mí, hacedores de maldad. Él no los conoció para la salvación, no los conoció como sus ovejas, no los conoció por no ser regenerados, pero sí los conoció en toda su maldad en la cual anduvieron. Entonces estas 5 vírgenes prudentes, a las cuales el Señor les abrió la puerta, llegó, estaban preparadas, el aceite es que tenían la gracia salvadora en sus corazones, en sus vidas, y pasaron. Las otras, aunque estaban ahí, no la tenían. Yo creo que esto tiene que hacernos, hermanos, pensar. No es venir a una iglesia, no es estudiar teología, no es tener conocimiento, es ¿qué hago yo con ese conocimiento? ¿Cómo afecta mi vida? Estoy seguro de que realmente he puesto mi confianza en Jesús para que perdone mis pecados. Estoy seguro, he creído en Jesucristo, de que llevó en la cruz mis pecados, de que me cambió, me regeneró. Entonces esa persona va a dar fruto, y el fruto es la obra de Dios en esa persona. No es mi obra, es la obra de Dios en esa persona. Entonces ese es el título de la parábola: la necesidad de estar preparados en todo tiempo para su segunda venida. Pero eso no termina aquí, porque ahora esos que van a estar preparados, vamos a ver qué pasa dentro de 8 días con la parábola de los talentos. Pues así vamos a terminar en oración.